Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Hace algunos días, horas, o días tal vez, el presidente Kast hizo su primera cadena nacional y fue para anunciar este proyecto de ley que va a llegar al Congreso con las famosas 40 medidas para, comillas, la reconstrucción nacional. Em, la verdad es que mi impresión es que de reconstrucción habló bien poco y de una serie de medidas para beneficiar a las grandes empresas mucho. El presidente dijo en su momento, em, seguramente van a decir que esto va a beneficiar a los más ricos, pero no, beneficiamos a la clase media. Eh, ¿Quiénes son los dueños de las grandes empresas? Porque con lo que se anunció se benefician las grandes empresas. ¿Quiénes son los dueños de las grandes empresas? Los más ricos. Por lo tanto, a ellos finalmente se va a beneficiar, es una cosa obvia. Y esto de creer que eh, a mediano plazo las empresas al tener más facilidades van a invertir más en los trabajadores, eso no va a pasar. No ha pasado en ninguna parte del mundo, no sé por qué podría pasar en Chile. En fin, vamos de inmediato a este tema, a ver cómo los medios están tomando este asunto. Quiero revela nuevas medidas del proyecto de reactivador y lo defiende de críticas. Es en beneficio de la clase media. Yo no veo cómo podría esto beneficiar a la clase media. O sea, en realidad, el discurso es que beneficia a la clase media. ¿Por qué? O más bien, en el largo plazo podría beneficiar a la clase media. ¿Por qué? Porque las empresas, al tener eh, más facilidades, menos impuestos, entre otras cosas, van a invertir ese resto de plata en los trabajadores, en, en, por ejemplo, generar más fuentes de trabajo. Yo no creo que sea así. Yo creo que lo que va a pasar es que van a llevarse esa plata que ahora se la van a descontar de impuestos, se la van a llevar o para su casa o para afuera. No creo que reinviertan esa plata que van a ahorrarse en impuestos en los trabajadores. La verdad es que no lo creo. La verdad es que no lo creo. A solo horas de la cadena nacional donde el presidente José Antonio Kast anunció los ejes y parte de las 40 medidas del plan para impulsar la reactivación económica, el protagonismo pasó al ministro de Hacienda Jorge Quiroz, que es el verdadero autor intelectual de las medidas que se han anunciado. En su primera conferencia de prensa, la emblemática RUCA, así se llama la sala de prensa de Hacienda, eh, el secretario de Estado sumó detalles del proyecto que el gobierno espera ingresar la próxima semana al Congreso. Van a tener un problema gigante porque entiendo no tienen los votos. Dice, ante una sala de prensa a máxima capacidad, dijo que la normativa consta de 43 artículos y cerca de 40 medidas, de las cuales hasta el minuto se conocen 25. Otra cosa, el presidente evitó hablar de algunas cosas en su cadena nacional, como por ejemplo el recorte de gratuidad y otras cosas que le vamos a contar acá. Ante la insistencia de los medios, Quirós mostró una tibia carta. El paquete se financia en 2 tercios con las medidas consideradas y el tercio restante con contención del gasto público ajeno al proyecto. Al iniciar su exposición cerca del mediodía de este jueves, el ministro señaló que hoy no es misterio que nuestro país se enfrenta a un estancamiento estructural que exige una respuesta integral para la reforma a nuestra trayectoria de progreso. Aquí dijo que un crecimiento promedio de apenas 2% tiene consecuencias, porque comillas, no da lo mismo que sea el 2, 3 o el 4%. Con este desempeño mediocre tenemos más de 850.000 compatriotas que buscan trabajo y llevamos más de 30 meses con un desempleo superior al 8%, situación que no se veía desde los registros de la crisis del 82. Uy, se fue bien atrás. Efectivamente, el desempleo es muy alto, 8 o 9%, en el Biobío llegamos a tener un 10%, pero acá en el Biobío tenemos situaciones bien complejas y puntuales, como por ejemplo lo que pasó con Huachipato y otras industrias que han ido cerrando a propósito que no han sido capaces de competir, o a propósito de subsidios del extranjero. En eso no tiene absolutamente nada que ver el gobierno de turno. Mi problema es que, claro, si bajamos a 500.000 los desempleados, le damos empleo a 300.000 personas más, esos empleos van a ser de calidad, realmente de calidad. Bueno, en su ponencia el titular de Hacienda ahondó en el detalle de medidas de compensación a la menor recaudación, como las que implican una mayor eficiencia en el gasto público. Claro, lo que pasa es que al bajarle los impuestos a las empresas, va a haber menor recaudación. Eso también es una cosa evidente. Aquí, mire, menos impuestos, más dudas. Economistas dudan que baja tributaria se traduzca en más inversión real. Es lo que yo estoy diciendo. Lo dice el mostrador.
Tengo serias dudas de que al facilitarle la pega a las empresas, al bajarle el impuesto a las grandes empresas, tengo mis dudas de que ellas van a reinvertir esa plata en más empleo para los trabajadores. Tengo la sensación que van a invertir esa plata o afuera o se la llevan para la casa o, en fin. La arquitectura del plano dejó mucho espacio a la duda, rebaja del impuesto corporativo del 27 al 23%. Eso rebaja a las grandes empresas y ahí es donde dicen que esto no es a los ricos. Es que los dueños de las grandes empresas son los ricos y ese es el tema. Reintegración total del sistema tributario, invariabilidad por hasta 25 años para grandes inversiones y una ofensiva contra la permisología para destrabar proyectos. Todo bajo una premisa de que Kast repitió sin rodeos: el crecimiento es la base para financiar lo social. Yo apuntaría a la distribución del ingreso, pero bueno. El ex ministro de Economía de Bachelet, Alejandro Ferreiro, puso el dedo en la llaga. Si bien valoró el foco de empleo en el empleo y la reconstrucción, pone el país en un mejor pie para el crecimiento, advirtió que esta estrategia eh, tiene un talón de Aquiles, dijo. Concentrar los incentivos en rebajas tributarias sin compensaciones claras puede agudizar el déficit, alertó. Y fue más allá: el crecimiento no alcanza a cubrir el costo de baja de impuestos. En el largo plazo se recuperará entre 40 y 50% de lo que se deja de recaudar. En simple, la promesa de que menos impuestos se pagan solos con más crecimiento para Ferreiro no cuadra del todo. No sería completamente real, dice el exministro. Aquí un tema que no es menor: conflicto de interés. Oposición apunta a ministros que serán beneficiados con la rebaja de impuesto empresarial. Los diputados apuntaron a la declaración de patrimonio de los ministros, algunos de los cuales tienen participación en grandes empresas. Así señalaron que los secretarios de Estado podrían beneficiarse con la Ley de Reconstrucción Nacional. El diputado comunista Luis Cuello solicitó que se postergue el ingreso del proyecto del Congreso hasta que no se aclaren los beneficios. Al menos 6 ministros tienen participación en empresas y sociedades de alto valor y también el presidente de la República. En el caso del viceministro de Energía y Economía, Daniel Maas, participa en una empresa cuyo valor asciende a 43.000 millones de pesos. Y así tenemos otros casos como el del ministro Quirós, el del ministro Martín Arrau. Entonces, ¿qué significa esto? Que la reforma tributaria encubierta va a generar un beneficio económico para tanto para el presidente Kast como para los ministros, sostuvo. Yo pondría ojo en ese tema, por supuesto. La medida es que Kast no mencionó: fin al impuesto a las ganancias de capital y castigo a licencias médicas falsas. Quirós explicó el proyecto, agregó que el financiamiento se cubre 2/3 con medidas contempladas en el propio proyecto. Ajuste al Estado y recorte de franquicias. En la misma línea del ajuste del aparato público, el ministro informó que el proyecto incluirá un aumento de cubos para el incentivo al retiro del sector público. ¿Ya? También incorporará una norma especial dura en materia de licencias médicas falsas. En gratuidad universitaria se mantendrá la moratoria transitoria de 4 años para que nuevas instituciones de educación superior sumen al sistema. De esto no habló nada el presidente. En concreto, la propuesta apunta a que una persona solo puede optar a gratuidad un total de 12 años después de salido de la enseñanza media. Si sale a los 18 será a los 30, que es lo que se había dicho, pero si sale a los 19 años será a los 31. O si sale a los 17 será hasta los 29, en fin. El ministro volvió a vincular este diseño con la reactivación de la construcción. Señaló que el plan restituye el DFL2, se combina con nueva ordenanza urbana y elimina el IVA a la venta de viviendas por los próximos 12 meses con el objetivo de regenerar 200.000 empleos en el sector. Ya, ahí está. Eso es. Yo, al igual que las personas que están dudando sobre que, que estas medidas de menos impuestos vayan a significar más inversión real, yo también dudo de esa circunstancia. Las empresas, tengo la sensación, van a tender a eh, llevarse esa plata. Esa es la sensación que tengo. No creo que vayan a invertir en los trabajadores. Yo lo veo francamente difícil. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Bien, muchas gracias por acompañarnos. Somos Sala de Prensa. Gusto en saludarles. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y también hacerse miembros del canal de YouTube. Así podrán cooperar económicamente con nuestro medio. Lo mismo pueden hacer en nuestro sitio saladeprensa.cl. Nos vemos hasta la próxima. Chao.